Con la segunda parte de la sesión de esta jornada inaugural del Congreso Internacional de Buenas Prácticas con TIC. Vamos a intentar ajustarnos todo lo más posible al horario establecido y como segunda conferencia del día tenemos la conferencia que nos va a dar don Federico Malpica, conferencia titulada, ahora mismo aquí no la tengo, Federico, está aquí, ¿verdad? Bien. ¿Vale? Pónmela ahí si no te importa. Bien, la conferencia titulada El desarrollo profesional docente en comunidades profesionales de aprendizaje online. Federico Malpica, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Gestión y Dirección Educativa, profesor invitado, investigador y consultor internacional. Desde el año 98 su trabajo se ha centrado en acompañamiento y formación en áreas de calidad, innovación educativa, dirección estratégica, desarrollo organizativo, liderazgo y gestión de cambio, así como en la transformación de la práctica docente. Ha coordinado numerosas intervenciones educativas en los ámbitos público y privado en varios países iberoamericanos, así como en el Reino Unido, Qatar y Finlandia. Es asesor UNESCO y ha trabajado en proyectos de innovación educativa para el Banco Mundial. Ha dirigido investigaciones I+D relacionadas con el desarrollo de soluciones y sistemas para mejorar la calidad de la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre las que destaca Scala System y Teachers Pro. Es colaborador del Grupo EDO de la Universidad Autónoma de Barcelona y codirector de la Cátedra Scalae de Innovación Educativa de esta universidad, así como autor de varias publicaciones, entre las que se encuentra su libro 8 ideas clave, calidad de la práctica educativa, referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Como les comentaba antes José Sánchez, conforme se vaya produciendo la conferencia del doctor Malpica, pueden ustedes ir anotando en las hojitas que tienen, en el material que se les ha entregado, las preguntas que deseen realizarle y luego al final, bueno, pues el personal de apoyo que tenemos le recogerá las preguntas y procederemos a responderlas lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Sigue, Federico, cuando quiera. Bien, buenas tardes a todas. Primero que nada, al Congreso, a Julio, Enrique, a Pepe y a los colegas de Innoeduca y también a la universidad. Y es para mí pues un honor estar por aquí el día de hoy con todos vosotras. Ya se nota por... Está fallando, ¿verdad? El micrófono. Va a ir un poco de aquí. Ok. Ya se nota por mi acento que soy mexicano, pero el día de hoy voy a hablar un español de aquí de España, ya que estamos aquí. Lo digo para los colegas, no tengo tic, los colegas latinoamericanos, no tengo tic de evangelista, ni tampoco quiero hacer de Hugo Sánchez, pero ya que estamos aquí en España, pues hablaré con él vosotros. Y me gustaría el día de hoy pues comentar algunas cosas interesantes del trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 10 años, acompañando procesos de innovación y de calidad educativa en diversas instituciones y administraciones públicas en varios países. La idea del día de hoy es, bueno, podremos hablar y debemos hablar de las TIC, yo creo que eso es este congreso, pero a mí me gustaría dedicar estos minutos a hablar también de nuestra propia profesión como docentes. Yo creo que es de donde parte, digamos, todo lo que tiene que ver con educación y con calidad y con innovación. Y yo creo que hay algunas condiciones en las cuales nosotros estamos desarrollando nuestra docencia y que podemos desarrollar a partir de algunos esquemas que nos permitan pues, mejorar y superar y desarrollar e innovar como nos lo merecemos y como sobre todo se lo merecen también nuestros alumnos y alumnas. Aquí hay dos diapositivas con las cuales quiero comenzar, que ya no tengo que hablar mucho de ello. Primero porque es lo bueno que tiene hablar después de Ángel Pérez, que muchas cosas ya están dichas y por tanto iré más rápido. Pero sobre todo también porque si hoy vosotros estáis aquí en este congreso es porque seguramente esto, pues estaréis de acuerdo conmigo y que es lo siguiente. Una es que la educación en el siglo XXI requiere desarrollar formas de enseñar totalmente nuevas, ¿no? Y eso yo creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo, que la manera en la cual nosotros fuimos formados pues ya no puede ser exactamente la misma de cómo nosotros tenemos que formar a nuestros alumnos y alumnas. Esto no ha pasado en toda la historia como nos está pasando ahora en la educación.
Normalmente ya nuestros docentes se habían formado igual que como nos formaban a nosotros, pero hoy día esta generación bisagra que somos todos los que estamos dando clase, pues tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Y por otro lado, por tanto, entendemos que los docentes necesitamos reinventar completamente nuestra profesión para enfrentarlas. Esto posiblemente es un poco más nuevo, pero podríamos pensar que lo único que requerimos son incorporar algunos cambios y ya está. Pero yo creo que aquí, y es la reflexión que quisiera hacer el día de hoy, no es solamente adaptarnos con algunas cuestiones o algunas herramientas, sino tiene que ver con un cambio más profundo, sobre todo con la mentalidad de la cultura de cómo ejercemos nuestra profesión como docentes, ¿no? Y eso es un poquito la reflexión del día de hoy. Y diríamos de inicio, para dejar muy claras las cosas y de inicio, digamos, clarificar que como docentes y lo que hacemos nosotros en las aulas es determinante para los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Hay suficiente, diríamos, evidencia científica que demuestra esto. Y lo digo también porque a lo largo de la historia de la educación se han publicado muchas cosas y ha habido un par de décadas en las cuales se han publicado varios estudios que hablan obviamente de la multifactorialidad en el ámbito del aprendizaje, que aprendemos en todos lados, pero parecería ser como que nos rebajaba un poco, digamos, el protagonismo a los docentes o también incluso llegando a decir, bueno, casi no importa qué hagamos en las aulas porque nuestros alumnos están aprendiendo más en otros lados, ¿no? Pero estudios recientes, y los que voy a poner aquí son bastante recientes, hablan de que no tenemos que dejar de lado que nosotros tenemos una gran responsabilidad y que mucho de cómo, ahora veíamos las neurociencias, ¿no? No solamente intelectualmente, sino de cómo se cablea el cerebro para toda la vida, depende de lo que hacemos y cómo lo hacemos con nuestros alumnos en la clase, ¿no? En ese sentido, algunos estudios por aquí que quiero mostrar, uno que hicieron en el 2006, medía la eficacia, decía que la eficacia de un profesor tiene más impacto en el aprendizaje del estudiante que cualquier otro factor bajo el control de los sistemas escolares. Fijaros, incluyendo el tamaño de la clase, que esto a veces se dice mucho, es que si tuviera 5 alumnos menos, el tamaño de la escuela e inclusive la calidad de los programas extraescolares, ¿no? Entonces, la influencia nuestra es tremenda, digamos, ¿no? en lo que aprenden y cómo aprenden nuestros alumnos, ¿no? Otro más decía que midieron la diferencia entre el rendimiento de un estudiante asignado a un docente de primer cuartil, de estos que con pruebas se medía su eficiencia y su desempeño en el desempeño docente, y los estudiantes asignados a profesores del primer cuartil promediaron 10 puntos porcentuales más en sus evaluaciones cuando estos se asignaban a un profesor del último cuartil en pruebas estandarizadas. O sea que incluso en pruebas estandarizadas que no miden todo lo que aprenden nuestros alumnos y muchas veces ni lo más importante que están aprendiendo, pero también afecta el rendimiento de ellos lo que hacemos en las aulas, ¿no? Por otro lado, en un estudio con escuelas secundarias se encontró que el tener una clase con un profesor efectivo, ¿verdad? Diferentes competencias para la docencia, tenía un impacto 14 veces mayor que tener una clase con 5 estudiantes menos. Eso en 2007. Y por otro lado, esto es un economista que en el 2014 hizo una investigación sobre cómo afectaba en la renta vital de una persona el tener docentes, un buen profesor, buenos docentes a lo largo de su vida. Y llegó a la conclusión de que un buen profesor en cualquier etapa de la formación, cualquiera, puede ser en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad, representa más o menos unos $36,000 más de renta vital en la vida de una persona, ¿no? Cada uno, ¿no? Pero no está el tema no está solamente en lo que hace un docente con los alumnos en un momento dado, sino sobre todo, la fuerza que tenemos está en lo que somos capaces de hacer entre todos con nuestros alumnos desde que llegan a una escuela hasta que se van, digamos, ¿no? En todo su periodo formativo, ¿no? Y en este sentido, este estudio mostró que la influencia del conjunto de docentes que tiene un estudiante a lo largo de su formación, o sea, el conjunto de todo lo que sus docentes hacen con un estudiante a lo largo de su formación, tiene más peso relativo que el conjunto de todas las condiciones de su entorno. Este es un estudio muy interesante porque, digamos que viene a demostrar que podemos cambiarle la vida a nuestros estudiantes independientemente de las condiciones que tengan en su entorno social, familiar, personal, etc. O sea, lo que hacemos con ellos en clase es determinante para su aprendizaje en ese periodo formativo, pero también para toda la vida, ¿no? Ahora Ángel Pérez nos hablaba de
cómo esto se está demostrando, porque antes eso eran cuestiones que veíamos más desde la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, pero hoy día las neurociencias nos están demostrando que esto es así y que por tanto es importantísimo cómo trabajamos con nuestros alumnos en clase, ¿no? Y diríamos, bueno, si esta es la cuestión, pues muy fácil, ¿no? Tengamos mucho cuidado de cómo hacemos la formación docente, ¿no? Porque yo creo que pues ahí está la clave, ¿no? Si nosotros somos los protagonistas y tiene que ver mucho con qué podemos desarrollar y qué cosas nuevas podemos hacer en clase, pues cuidamos la formación, ¿no? Por tanto, nos viene una pregunta, ¿no? ¿Qué determina la eficacia de la formación docente? ¿Cómo la determinamos? Porque eso es un tema muy importante, importantísimo en la innovación, importantísimo en el cambio, importantísimo en la aplicación de las TIC en las aulas, cómo nos formamos como docentes, ¿no? ¿Y qué determina la eficacia de la formación docente? A mí una imagen que me ayuda para responder a esta pregunta es la imagen de la mochila docente. Imaginemos que este profesor que está allá es un profesor, lleva su mochila, todos los que damos clase tenemos una mochila, y lo que hacemos cuando llegamos al aula es que entramos en el salón de clase, ponemos la mochila en el escritorio, abrimos y con lo que sabemos hacer como docentes es con lo que damos clase, ¿no? Con ese conocimiento práctico y pensamiento práctico que nos habla Ángel, es con lo que realmente damos clase, independientemente de los libros que hayamos leído, de los congresos que hayamos asistido, de las formaciones en las que hayamos participado, enseñamos con lo que sabemos hacer como docentes, ¿sí o no? ¿No? Y diríamos, muy bien, ¿ok? La pregunta interesante es, ok, ¿cómo hemos adquirido esas herramientas didácticas que llevamos incorporadas en nuestra mochila? ¿Cómo lo hemos hecho? Cada quien tiene las suyas, es con lo que damos clase. ¿Cómo las hemos incorporado, ¿no? Y diríamos, bueno, pues suponemos que experiencia, ¿no? Práctica, experiencia, ¿no? Y diríamos, pues así hemos ido incorporando cosas que nos han permitido ahora dar clase como damos hoy día, ¿no? Pero no solo eso, porque si todos tomamos unos segundos, cerramos los ojos y pensáramos en el primer día que entramos en un aula como docentes. Cada quien piensa en esa imagen. Es una cosa que no se olvida, ¿eh? El primer día que entramos en un aula como docentes. Ese día no teníamos experiencia ni práctica, porque era la primera vez que entramos en un aula como docentes. Y pudimos dar clase, ¿sí o no? Pudimos dar clase. ¿Y cómo hicimos para dar clase? Si no teníamos, diríamos, pues porque nos habían enseñado un montón de teorías, ¿no? O porque habíamos hecho alguna formación, podría ser, pero la formación, digamos, no necesariamente se transforma en práctica, ¿no? ¿Cómo pudimos dar clase ese día, ¿no? Y lo que vemos es que, o sea, a nosotros nos pasa diferente de otras profesiones. Cuando alguien llega a una profesión como la abogacía, como la medicina, como la arquitectura, comienzan en ese proceso, comienzan a darse cuenta de qué va la profesión docente, la profesión cualquiera que sea. Pero la profesión docente no es así, porque cuando llegamos a dar clases, llevamos ya miles de horas de observación de práctica profesional, desde que éramos pequeñitos. Y esas horas de observación, esa observación y práctica, que es un poco como se va desarrollando, digamos, ¿no? Toda la parte procedimental de las competencias, la llevamos ya implícita y la llevamos ya en la mochila. Y por tanto, cuando comenzamos a dar clases, nos da mucho por dar clases como nos dieron clases a nosotros. Y generamos una especie de cadena. Y eso se ve muchísimo. Y sí, eso ya lo llevamos incorporado, porque lo hemos observado mucho. Luego podemos incorporar otras cosas, es verdad. Podemos aprender otras muchas cosas como docentes, pero eso ya, digamos que lo llevamos de fábrica, ¿eh? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cómo incorporamos lo siguiente que desarrollamos? ¿Por qué? Fijaros, normalmente se dice, bueno, pues formación permanente del profesorado, ¿eh? Formación, reciclaje, capacitación, ¿eh? Y así que vamos a incorporar más cosas. Pero ya esa capacitación y formación ya no cumple las condiciones de lo primero que hemos incorporado en la mochila, que prácticamente de lo cual somos inconscientemente competentes, o sea, ya ni nos damos cuenta y lo desarrollamos de esa manera. Pero lo siguiente ya no. Esto es como, digamos, la imagen que podemos hacer es como si habláramos del baile, ¿eh? Y imaginaros que yo en mi pueblo toda la vida, hubiera visto bailar el mismo baile, desde pequeñito, ¿eh? Imaginaros que es un baile sencillo, el vals, ¿eh? Y toda la vida yo hubiera visto bailar el vals. El primer día que yo entro en la pista de baile en mi pueblo, ¿qué baile me saldrá? El vals, ¿no? De toda la vida.
Y imaginaros que yo además comienzo a bailar y más o menos lo hago bien y incluso me felicitan, ¿no? Y qué bien bailas. Y yo, muchas gracias. Y bien, ¿no? Hasta que un día llega al pueblo un iluminado, que dice que mi baile ya es del siglo pasado. Y yo no tendría que estar bailando eso. Dice, ¿cómo es posible que sigas bailando eso? Tú no has pasado de siglo. En el siglo XXI eso ya no es un baile que se tenga que bailar y está pasado de moda. Y le digo, pero yo es lo único que sé bailar. Me dice, no, pero es que ya hay nuevos bailes. ¿Por qué no te abres a lo nuevo? Y le digo, ¿pero qué más hay? Me dice, bueno, ahora hay el baile, lo nuevo, lo de hoy es el zumba. Y digo, ¿el qué? Sí, el zumba, es el nuevo baile, el baile del siglo XXI. Y le digo, caray, pues yo no sé bailar eso. No te preocupes, te vamos a enviar un cursillo de zumba, ya verás que es muy sencillo. Me envían a la formación, el reciclaje, capacitación. Y voy con otros bailarines de otros pueblos que también van a esa formación. Y el formador es bueno, nos da un muy buen curso de zumba y nos explica la historia, las características, nos hace reflexionar. Bueno, al final hasta nos hace una demostración, ¿no? Y todos le aplaudimos, muy bien, tal. Y en las conclusiones nos dice, bueno, y ahora todos ya sabéis bailar el zumba y todos, sí. Volveréis a vuestro pueblo y bailaréis el zumba y todos, sí. Vale, acaba la formación, le damos muy buena nota, todo el mundo vuelve a su pueblo, yo vuelvo al mío. En noche de baile, yo entro en la pista de baile, ¿qué baile me saldrá? El vals, de toda la vida, el que me identifica como bailarín, el que yo me siento seguro y que sé bailar. Y lo del zumba, bueno, ya sé de qué va la cosa, pero de eso a bailar hay todo un trecho aún muy largo que recorrer. Si yo quisiera bailar el zumba, ¿qué tendría que hacer? Practicar, observar y practicar. O sea, tendría que hacer lo mismo que hacemos para incorporar cosas en la mochila. Tendríamos que observar y practicar. Si yo quiero hacer una cosa nueva como docente, tendría que observar y practicar. Pero fijaros en la mayoría de formaciones docentes que se utilizan y que se usan y que se imparten hoy en día. ¿Cómo son? Vamos a analizar un poquito eso con esta gráfica. Esta gráfica es de no es de él, un tal Edgar Dale, que llaman el cono del aprendizaje. Es un investigador que en los años 60 estuvo teorizando un poco sobre estímulos de aprendizaje y qué retenía la persona después de un estímulo de aprendizaje más. Es un poco el precursor del conocimiento en la acción, el action knowledge. Y bueno, esto realmente luego lo crearon, pero más o menos para explicar su teoría, decía, bueno, él ponía personas que habían escuchado una conferencia que se acordaban después de unas semanas, ¿no? Se acordaban pues de un 5%. Ante una lectura, pues un 10%. Ante cuestiones audiovisuales, escuchar y ver, pues un 20%. Ya en las demostraciones retenían un 30%. En grupos de discusión, ya es diferente, 50%. Si tenían que participar en un grupo de discusión, el 50%. Si tenían que practicar o había prácticas, incorporaban prácticas, 75%, y si se trataba de enseñar a otros, 80% más. Ahora, colegas, pregunta, la mayoría de cursos de formación a los que asistimos, ¿hasta dónde llegan en la pirámide? Audiovisuales, demostraciones, alguno tiene una demostración, grupos de discusión, alguno tiene alguna cosa, práctica y enseñanza de otros, no. Por tanto, vemos que desde un punto de vista de lo que estamos nosotros recibiendo como formación docente, estamos recibiendo una formación muy pasiva, ¿vale? Digamos hasta las demostraciones, yo estoy allá sentado y me están dando cosas, pero muy poco activa, ¿no? Y por eso, cuando regresamos a las aulas, después de una formación, digamos, la mayoría de mortales no somos capaces de, a partir de esa formación, luego llegar y empezar a actuar en el aula así como así, ¿no? ¿Qué necesitaríamos realmente incorporar? Como decíamos, observación y práctica. O sea, necesitaríamos incorporar estructuras que permitieran grupos de discusión, discutir con otros, dialogar con otros, aprender a partir del diálogo con otros profesionales, prácticas, poder practicar, además dice la ciencia, no solamente práctica, sino práctica con ayuda contingente, o sea, con alguien que me ayude mientras yo aprendo a ser autónomo y me vayan retirando la ayuda conforme yo soy más autónomo, ¿no? Y reflexión sobre la práctica, ¿no? Que yo pueda reflexionar sobre los pasos del baile hasta que haya un momento en que ya no necesito reflexionar porque el baile ya me sale de manera natural, digamos, ¿no? Y luego incluso poder enseñar a otros, poder
trabajar, digamos, como aprender y enseñar, ¿no? Unos de otros, ¿no? No sé, pero veo yo y vemos el equipo que estamos trabajando con instituciones educativas en varios países que esto no es el común de la formación docente que se imparte hoy en día. ¿Y qué necesitaríamos hacer? Bueno, tendríamos dos opciones, al menos. Una, para poder, digamos, bajar en la pirámide. Una sería que pudierais convencer a vuestros directores y directoras de vuestros centros educativos que os contraten un coach educativo. Entonces, os ayudaría, porque entraría en el aula con cada uno de vosotros y vosotras, tendríais discusión, diálogo, práctica con ayuda, enseñanza de otros, ¿vale? Pero esto es difícil porque yo creo que no hay coaches suficientes ni dinero que lo pague, y por tanto, si no podemos hacer eso, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la opción? Pues tendríamos que poder enseñarnos y aprender unos de otros, ¿no? Tendríamos que poder generar grupos de discusión en nuestra escuela entre profesionales, tendríamos que poder generar prácticas entre iguales, estructuras que permitieran en la escuela que eso se desarrollara, ¿no? Y un poco, yo creo que va por aquí el tema de la formación docente, digamos, en este siglo XXI, tiene que ser una formación entendida como algo que ocurre en una comunidad de aprendizaje entre colegas, ¿no? Como una cosa que ocurre entre profesionales, digamos, ¿no? Hoy en día, este es un estudio que hizo la OECD con un informe que se llama TALIS, Teaching and Learning International Survey, y ya decía, ¿no?, que existe mucha formación teórica, pero poca formación práctica en el aula. Existe inmensa cantidad de información para la docencia, o sea, uno entra en internet y te puedes estar la vida pues bajando información y además siempre cosas muy chulas, pero pocos criterios para la adecuación de esa práctica pues a la realidad del aula, ¿no? Y luego, sí, hay muchas presentaciones continuas de buenas prácticas, como este congreso, ¿eh? Pero la cuestión está no en este congreso, sino cuando regresemos a nuestras aulas en nuestro centro educativo, ¿no? Y lo que identificaban aquí es que había poca capacidad de colaborar y generalizar prácticas en los centros, ¿no? Generar prácticas comunes en los centros. También hay un buen número de evaluaciones docentes estandarizadas en nuestros países, pero eso no resuelve absolutamente nada ni sirve para mejorar, porque hay muy poca retroalimentación, que sería lo realmente efectivo, retroalimentación continua y constructiva en la práctica concreta que se hace para poder generar innovación y motivación para el cambio, ¿no? Y esto muchas veces brilla por su ausencia, ¿no? En parte por el sistema en el que estamos, por la manera en la que están organizadas nuestras instituciones educativas, en parte por la cultura docente que tenemos hoy día, y que son cuestiones que también tenemos que hablar, reflexionar y tenemos que ir cambiando. Y ver también si la tecnología nos puede ayudar en esto, ¿no? En realidad, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, tendríamos que ayudarnos a pasar la curva de aprendizaje, ¿eh? Y esa curva de aprendizaje tiene que ver, o sea, con todo lo que Ángel Pérez ahora nos presentaba, con todo lo que es el desarrollo de competencias, las competencias docentes, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones, y todo en conjunto, ¿no? Por tanto, diríamos, los conocimientos son importantes, ¿no?, para poder ejercer como docentes, y no solo conocimientos del área, sino también conocimientos didácticos y pedagógicos y de cómo aprenden las personas, y nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Pero no es suficiente. Diríamos que es necesario, pero no es suficiente. Esto, bueno, con un tiempo relativamente corto y un grado de dificultad menor, lo podemos resolver, sí, con un curso online, con un curso de formación, al uso, pero no nos podemos quedar aquí. Y diríamos, hay que pasar a la acción, hay que generar práctica, hay que generar dominio en el aula, hay que incorporar realmente en la mochila docente también todas estas habilidades, digamos, ¿no? Y esto va a requerir observación y práctica con ayuda para ir pasando esa curva, pero no nos podemos quedar solo aquí, porque diríamos que en todas las escuelas hay profesores que saben y saben hacer, pero no basta, porque alguien puede decir, yo sé aplicar una metodología, sé cómo va y tengo práctica, pero ¿sabéis qué? No me da la gana. Como no me da la gana, pues nos quedamos igual. Por tanto, tendríamos que, aún la curva de aprendizaje, tendríamos que avanzar más y también pensar en el desarrollo de actitudes y comportamiento individual. O sea, los docentes tenemos que querer hacer las cosas, ¿eh? Y por tanto, ¿esto cómo se consigue?
pues podemos aquí también hablar bastante sobre el tema. Nosotros hemos visto que entre más participación haya de los docentes, más ganas dan de hacer las cosas, más ganas dan de involucrarse, más ganas dan de motivarse para apoyar esto, ¿no? Pero no basta solo con esto, porque podemos tener conocimientos, habilidades y querer hacerlo, ¿sí? Pero en eso hay en todas las escuelas, unos cuantos que les llamamos incluso los frikis, que son docentes, que eso saben mucho, les gusta y se forman y ellos mismos van haciendo. Y claro, estos en todos lados hay, pero no es suficiente porque si queremos, bueno, depende, ¿no? Si queremos desarrollar a nuestros alumnos simplemente conocimientos para que lleguen a la universidad, ok, pero ya hemos visto, y ahora nos ponía un video Ángel Pérez, que es muy oportuno, de Tony Wagner, sobre lo que se requiere, qué se requieren formar los alumnos en este siglo XXI, ¿no? Y prácticamente de todo lo que hablaba ya Tony Wagner, ¿hay alguien aquí en esta sala que pueda levantar la mano y decir, no os preocupéis, yo en mi centro educativo me puedo encargar de formar en eso a los alumnos? ¿Alguien puede decir eso? Creo que no. ¿Por qué? La mayoría de lo que hablaba Tony Wagner no eran conocimientos, digamos, teóricos ni explicaciones conceptuales. Él hablaba de habilidades, hablaba de actitudes, hablaba de valores, hablaba de cosas que se tienen que ir consiguiendo poco a poco. Por tanto, necesitamos un estímulo coordinado en nuestros alumnos, desde que entran hasta que se van, para ir consiguiendo que desarrollen eso, ¿no? Ahora nos hablaba también Ángel Pérez que en realidad tendríamos que trabajarlo una vez y otra vez y otra vez para que se vayan haciendo esas veredas que luego se conviertan en caminos, que luego en carreteras, luego en autopistas y al final se vayan con una serie de valores que han consolidado en su paso por todo su periodo formativo. Pero esto requiere que el estímulo sea coordinado y por tanto requiere que si vamos a trabajar algo, no sea solamente unos cuantos en la escuela, sino que logremos trabajarlo de manera común, logremos trabajarlo en comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Y por tanto llegaríamos al último estadio, que ya no es individual, sino que es colectivo. Y yo creo que esta es la clave de la nueva formación docente. No es, y no se debe entender como un acto individual, sino que se tendría que entender como un acto colectivo, un acto de la comunidad de profesionales que nos tenemos que poner de acuerdo incluso en qué nos vamos a formar. Porque en aquello en que nos formemos de manera común y coordinada, pues ayudará después a nuestros estudiantes a aprender de una manera concreta. Y entonces esto es importante, ¿no? También porque la manera en la que nos organizamos y que trabajamos en conjunto ayuda al propio aprendizaje de nuestros estudiantes y también a nuestro propio aprendizaje y desarrollo profesional como docentes. No sé si, bueno, obviamente os sonarán los hermanos Johnson & Johnson, que se han vuelto investigadores, que se han vuelto famosos por todo el tema del aprendizaje cooperativo. Y estos investigadores que ya llevan años investigando sobre el tema, en los 90, estaban investigando y lo que hacían era configurar diferentes aulas de diferente manera y sobre eso pues iban registrando para ver qué maneras eran más efectivas para generar aprendizaje entre iguales. Pero haciendo eso, se dieron cuenta de una cosa muy interesante, que es lo que publicaron aquí en el 94. Decían, nos hemos dado cuenta que más del 85% de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a su estructura y no al carácter de los individuos que la componen. Es interesante porque quiere decir que esto no solamente es para un aula, también funciona para un centro educativo y para nosotros como docentes. Mucho de cómo nos comportamos en la escuela, en las instituciones educativas, en la universidad, tiene que ver con cómo estamos organizados en estas instituciones. Y de hecho, vemos que un docente cambia de escuela o cambia de institución o daba clases en bachillerato, ahora se pasa a dar a primaria o se pasa a la universidad y cambia su comportamiento. Decimos, pero si es el mismo docente, es la misma persona. Sí, pero ya no está en el mismo grupo social, ya no está en la misma institución, ya no está en la misma organización y esto pues hace cambiar la conducta, ¿no? Por tanto, esto, por un lado, tiene que ver con cómo nos organizamos para generar estímulos coordinados con nuestros estudiantes, por tanto, la formación como un acto colectivo y como una decisión en conjunto, y también la manera en la que nos organizamos dentro de la escuela para poder aprender unos de otros, ¿no? Queremos aprendizaje cooperativo, y esto ya lo manifestamos y en muchísimas escuelas que nosotros asesoramos nos dicen, aprendizaje cooperativo, queremos que los alumnos aprendan unos de otros. Le decimos, ok, aprendizaje cooperativo es que los alumnos aprendan uno del otro, sí. Ok, ¿cómo vamos a conseguir eso si vosotros como docentes no sois capaces de aprender uno del otro? Uno del otro.
Si cada quien está en su aula encerrado haciendo si cuando hay sesiones para compartir, cada quien habla de su experiencia, pero no hay mucha cosa en común. Para poder hacer sesiones de reflexión, tiene que haber algo en común sobre lo que reflexionar, pero si cada quien tiene su práctica y no compartimos prácticamente nada, pues ¿de qué reflexionamos, ¿no? Entonces, pasa también por cómo nos organizamos internamente, ¿no? Y tiene que ver también con la motivación. En este mismo estudio de Talis, había algunas preguntas que hacían. Este estudio, por cierto, 23 países, miles de docentes. O sea, no es una cuestión ni de España ni de Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Y preguntaban sobre la motivación para el cambio. Y fijaros cómo afecta el sistema en el que estamos y la cultura que tenemos como docentes, ¿no? Cuando les preguntaban sobre la motivación para cambiar, ¿no?, la calidad en el trabajo, ¿no?, el aumento de la calidad de su trabajo, decían que no recibirían ningún reconocimiento el 75%. O sea, si yo tengo más calidad en mi trabajo, en mi escuela, no voy a recibir ningún reconocimiento en mi institución, ¿no? Cuando preguntaban sobre la innovación, decían, bueno, que no recibirían ningún reconocimiento si fueran más innovadores en su enseñanza, también más o menos como un 75%. Y cuando les preguntaban, bueno, y sobre los sistemas de evaluación del desempeño en tu institución, la mitad, más o menos, decían que su directora, utilizaba métodos eficaces para determinar el rendimiento de sus profesores. La otra mitad, ni idea. ¿Qué pasa? Sí, los mando a cursos de formación, pero luego lo que pasa después, ya no sabemos. Yo creo que aquí hay una clave de la formación docente y de lo que podemos incorporar en nuestras aulas y de cómo hacerlo. Y cómo obtener también más satisfacción laboral y profesional cuando estamos incorporando nuevas cuestiones dentro de las aulas, ¿no? Por tanto, ¿qué diríamos? O sea, la idea sería intentar darle la vuelta a la formación docente. Intentar superar, digamos, la formación docente tradicional para adecuarnos también a esta educación en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Reconocer primero lo que históricamente ha sido, que más o menos la formación docente históricamente ha sido algo que ha ocurrido fuera, o porque nos vamos a formar fuera, o porque en nuestra institución se contrata a alguien de fuera que nos viene a formar, pero siempre es como algo que ocurre fuera, o que tiene que ver con algo de fuera, ¿no?, que está impulsada por instancias superiores. A veces es la administración, bueno, a veces el equipo directivo, a veces la administración pública, a veces son la expresión de las editoriales o de lo que sea, que impulsan formaciones concretas que nos acaban cayendo en el centro, ¿no? Y la mayoría de diagnósticos y tratamientos en los que se basa la decisión sobre esa formación también ocurren a veces fuera del centro escolar. Son cuestiones de estudios que se hacen, o de la propia universidad, o de las administraciones, o de las editoriales, y acaban cayendo en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Darle la vuelta, ¿no? Y decir, sí, todas estas instancias deberían de poder participar, pero la gran participación tendría que ser de los que estamos en los centros educativos todos los días con nuestros alumnos, y con apoyo, pero no al revés, ¿no? Y diríamos, dar la vuelta significaría que sean los docentes los que tengan el mayor grado de participación, incluso sobre la decisión de qué es en lo que nos tenemos que formar, ¿no? Cuáles son los contenidos y cuál es la forma en la que nos tenemos que formar dentro de la institución educativa. Y que incluso seamos protagonistas de esa propia formación, digamos, ¿no? Entonces diríamos, una formación más basada en la escuela, una formación más basada en comunidades profesionales de aprendizaje, significa que la formación docente es algo que ocurre dentro, digamos, no fuera. Dentro, entre colegas, ¿no? Y sí, podemos utilizar una formación de fuera como una cosa inicial, pero realmente eso que ocurre fuera es más bien información. Vamos y nos informamos, pero realmente nos formamos cuando somos capaces de incorporarlo en nuestro trabajo diario. Y eso va a ocurrir si generamos una práctica que nos permita incorporar esto, ¿no? La formación centrada en las necesidades de la escuela, por tanto, en diagnósticos internos y tratamientos que se realizan, esos diagnósticos, esos tratamientos, por parte de los propios docentes y los equipos directivos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a un estadio de esta magnitud? ¿Cómo podemos incorporarnos y configurarnos como una comunidad profesional de aprendizaje? Bueno, de inicio tendríamos que pensar en los principios sobre los cuales nos indica, ¿no?, que aprendemos los docentes y en realidad todas las personas, ¿no? Yo quisiera rescatar tres, ¿no? Uno tiene que ver con el diagnóstico y la personalización. O sea, aprendemos cuando se hace un diagnóstico sobre nuestras propias necesidades, cuando somos conscientes de esas necesidades y cuando además aquello que vamos a aprender está personalizado, es decir, atiende a aquello que requerimos en ese momento, ¿no? Eso es el aprendizaje just in time, justo a tiempo, ¿no? Aprendemos un profesional aprende cuando ve a otro profesional actuar, cuando puede reflexionar con otro profesional.
A veces incluso aprendemos más que en los cursos de formación, a veces aprendemos más en los pasillos, hablando con un colega, donde me explica una práctica interesante, entonces yo la puedo aplicar. Cuando dialogamos, cuando interactuamos, cuando reflexionamos con otros, estamos aprendiendo. Cuando vemos a otros, cuando otros nos ven actuar a nosotros, ahí estamos aprendiendo, ¿no? Y aprendemos también cuando tenemos cierto reconocimiento y motivación hacia ese aprendizaje, cuando esto le importa a alguien, cuando vemos que eso tiene algún resultado. Y esto, bueno, obviamente nos motiva, ¿no? Puede ser intrínseco, puede ser... Todos hemos tenido seguramente la experiencia de haber salido de clase algún día y decir, wow, esta clase me ha salido magnífica, ojalá pueda repetir esto así, digamos, ¿no? He aprendido hoy esto, ¿no? Y también cuando podemos de alguna manera interactuar y coordinar algo con otros colegas y podemos ver esto me gustaría llevarlo a mi clase, digamos, ¿no? Y otros nos reconocen aquello que nosotros hemos hecho y eso obviamente nos ayuda, nos motiva, ¿no? Por tanto, cuando trabajamos no solos, no de manera aislada, sino en comunidad, ¿no? ¿Y esto qué supone entonces? O sea, supondría un cambio de la formación docente tradicional a la formación en comunidades profesionales de aprendizaje. Diríamos, la formación docente tradicional pues se basa sobre todo pues, en una experiencia formativa específica. Vamos a un curso concreto, de un curso de nuevas tecnologías, un curso de metodología concreta, etc., ¿no? La satisfacción está en asistir a esa formación y nos da nuestro reconocimiento, nuestro diploma. Pero normalmente es una información desconectada de la situación profesional, porque el que explica tiene que explicar para todos los que están allá, no puede explicar para cada uno, y por tanto es así. El compromiso está en asistir a esa experiencia formativa y sobre todo está en la comprensión de una serie de conceptos que luego podamos, nosotros se supone que luego pues, replicar en nuestra clase, ¿no? La capacidad ideológica es limitada porque si no, el que está enfrente no puede hablar, si todos están hablando, y por tanto, pues sí, puede dejar unos minutos, pero realmente no hay mucha capacidad ideológica y la actuación profesional ética no está garantizada. ¿Por qué? Todos vamos a la misma formación, pero luego cada quien ha entendido eso de manera diferente. Estábamos en un centro escolar y me pidieron que visitara algunas aulas y había una cuestión de aprendizaje cooperativo y me dijeron, oye, pues aquí estamos aplicando esto, entonces entramos en un aula y encontramos un profesor que tenía a los alumnos trabajando en grupo y él estaba sentado en su escritorio calificando exámenes, ¿no? Y le dije, bueno, digo, está bien que estén trabajando en grupo, pero esto no es aprendizaje cooperativo, porque tú no controlas si realmente están aprendiendo uno de otro o si están sentados en grupo cada quien haciendo su tarea. Y dice el docente, bueno, es que yo fui a la formación y eso entendí, ¿no? Y es así, digo, si no hay nadie que le supervise, cada quien podemos entender pues, cosas diferentes de aquello en lo que nos vamos formando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cambio, digamos, ¿no? ¿Cuál sería esta nueva idea de la comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? La idea sería pasar a una experiencia formativa permanente, es decir, plantearnos que parte de nuestro trabajo es dar clases, parte de nuestro trabajo es atender a los alumnos, es también trabajo de escritorio, etcétera, pero algo de nuestro trabajo cada año también tiene que ver con qué nos vamos a formar y en qué nos estamos formando, ¿no? Una actividad permanente, ¿no? También podríamos decir que los centros educativos que históricamente se han dedicado a formar alumnos, hoy día también se tienen que dedicar a formar docentes, ¿no? Es parte de la labor de la propia institución, ¿no? Y luego la satisfacción, por tanto, no está en la propia formación, sino está en el desempeño profesional, o sea, en lo que yo soy capaz de traducir a mi aula, digamos, ¿no? Y también hay reflexión crítica en ese desempeño profesional y además la idea no es tan solo asistir y que me den el diploma, sino en perseverar en la actuación, en conseguir que eso se haga de manera natural, en generar competencias para que eso yo lo incorpore y ya no, incluso ya ni siquiera utilice la conciencia, sino ya sea una cuestión que me salga de manera natural, ¿no? Y por tanto el compromiso no está tanto en esa asistencia, sino en la calidad en ese desempeño profesional, algo que podríamos también generar de manera común, y el dominio no solo de conceptos, sino sobre todo de habilidades, de comportamientos, de competencias concretas, digamos, ¿no? Y obviamente se basa en una capacidad ideológica amplia. Bueno, es que es la capacidad ideológica la que genera el aprendizaje. Es los encuentros y el número de interacciones y la calidad de esas interacciones que tengamos entre colegas los que va generando esa formación, ¿no? Y finalmente, la actuación profesional ética se desarrolla por consenso. Es decir, no es que vayamos a un curso y luego cada quien lo aplica en su clase como Dios le da a entender, sino que nos ponemos de acuerdo. Sí, está muy bien lo del aprendizaje cooperativo, pero en esta institución, ¿qué significa el aprendizaje cooperativo? Aquí, ¿qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿De qué manera se aplica? ¿Vale? Y esa es la idea del consenso, ¿no? Por tanto, estamos hablando de desarrollar una cultura profesional
O sea, esa es la comunidad profesional de aprendizaje, es el desarrollo de una cultura profesional docente, digamos, a la altura de nuestra profesión, ¿no? Estamos en una de las profesiones más complejas que existen actualmente y por tanto tenemos que tener una cultura profesional a la altura, ¿no? En ese sentido, otras profesiones, la comunidad profesional de aprendizaje no es algo que inventamos nosotros ahora aquí, ¿eh? Eso ya se está desarrollando en otras profesiones. Por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen una cultura profesional que está muy basada en una comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 3 aspectos de esa cultura. La primera es la fundamentación médica, ¿no? O sea, ningún médico dice, hoy me levanté y creo que te tengo que operar, entonces entras al quirófano en 5 minutos, ¿no? No, sino que te dicen, oye, mira, hicimos unos estudios, hemos estado analizando tu caso y hemos visto que al final pues, te toca esto, ¿no? Luego, todos los médicos trabajan en colegiado, ¿no? O sea, es una profesión que no se entiende de manera individual, ¿no? Se entiende siempre en equipo. Hasta las series de médicos, todas son en equipo, ¿no? Hasta House era en equipo, y eso que House era la fichita, pero se entendía en el equipo que tenía, ¿no? Y mejora de la práctica médica, o sea, va mejorando cada vez. Yo tengo familiares que, gracias a Dios, se enfermaron de algo hace poco, algo grave, porque si se hubieran enfermado de eso mismo hace 10 años ya no estarían aquí con nosotros. Y entonces va mejorando. Y mucho de la mejora de la práctica médica, colegas, no se hace en los laboratorios, se hace en los hospitales. O sea, los médicos se obligan entre ellos a presentarse la práctica unos a otros. Hay una cosa que se llama las sesiones clínicas, donde el médico está obligado a presentar a los colegas su práctica, pero no se puede inventar la presentación así, en plan, aquí esta mañana a ver qué se me ocurre inventar. No, sino que se ponen de acuerdo, genera utilizando el método científico, digamos, recoge datos y presenta unos resultados, ¿no? Y si eso funciona, los otros, cuando les presentan, no están cruzados de brazos, están intentando ver si le pueden tumbar esa presentación. Pero si aguanta, les dicen, llévalo a un congreso, y lo llevan al congreso. Y si en el congreso aguanta, al final del congreso alguien les pide, oye, yo quiero aplicar eso en mi hospital, ¿cómo lo hacemos? Y al final se acaba convirtiendo en una práctica en todos los hospitales del mundo, ¿no? Y yo creo que en este siglo XXI, mucho de la mejora de la práctica en la docencia, la práctica educativa, tiene que generarse en las escuelas. ¿Cómo es este congreso? De buenas prácticas, ¿no? Lo que hacemos en las aulas, ¿no? Y diríamos, esa cultura, digamos, de comunidad profesional de aprendizaje nos llevaría a pensar en la fundamentación pedagógica. O sea, todo profesional de la educación tiene que saber por qué hace lo que hace en el aula, sería un aspecto. El trabajo colaborativo, o sea, pensar no en mi clase, mis alumnos, mi aula, sino, porque a veces decimos, no, estos son mis alumnos, o incluso decimos, estos son los alumnos de fulanito. Pensar, no, son nuestros alumnos, son nuestras aulas y es nuestro programa, desde que entran hasta que se van, digamos, de la institución, ¿no? Y mejora de la práctica educativa. O sea, aquello que hacemos en el aula está bien, pero siempre lo podemos hacer mejor. Si tenemos más datos, si tenemos más prácticas, si tenemos más interacción, y por tanto es algo que tenemos que incorporar ya en nuestra práctica habitual. Esta cuestión de la mejora en comunidad y del desarrollo profesional en comunidad también se puede generar online, ¿no? Y a mí me gustaría, para terminar, pues presentarles un ejemplo del que hemos estado investigando últimamente. Durante los últimos 10 años hemos estado investigando sobre esto y funciona, vemos que funciona a nivel presencial, generar estructuras, estamos ayudando a los centros educativos a generar estructuras que les permitan después cualquier cosa que quieran innovar o que quieran aprender, que suceda dentro de la institución educativa, ¿vale? Pero pensamos, ¿esto podría ayudarnos la tecnología? ¿Podría hacerse de manera online? Entonces, comenzamos a pensar, a ver, ¿en qué podríamos basar lo que pudiera ser una plataforma de desarrollo profesional docente, una comunidad profesional de aprendizaje a nivel online? ¿Qué ventajas tendría? Entonces decíamos, bueno, primero, que esté basada en los 3 principios, ¿no? Diagnóstico y personalización, aprendizaje cooperativo o colaborativo y motivación y reconocimiento, ¿no? Entonces decíamos, bueno, tendría que poder percibir el perfil de competencias de un docente y ajustarle un itinerario formativo a medida a cada uno, o sea, personalizarle el itinerario formativo, ¿no? También tendría que poder desarrollar un montón de interacciones de aprendizaje con otros docentes, ¿no? Por tanto, no siempre de un tutor o de un formador o de un experto, sino entre iguales, entre colegas, ¿no? Y por tanto, que cada uno tuviera un portafolio docente y que se pudieran compartir esos portafolios y que se pudieran compartir evidencias de la práctica de una manera más o menos ordenada, ¿no? Y por otro lado, pues que hubiera cierta motivación y reconocimiento a través de, por ejemplo, ganar reputación en la comunidad, ganar actividad,
métricas, digamos, ¿no? E inclusive llegar a tener un reconocimiento, una certificación de competencias, ¿no? Y bueno, el caso es que hace unos años, un par de años, 3, comenzamos a hacer este desarrollo y hace un año más o menos ya comenzamos a aplicar alguna cosa, ¿eh? Y el año pasado sacamos una versión beta de una plataforma que se llama Teachers Pro, que por ahí tienen alguna información, que pretende un poco hacer esto. Estamos investigando, ahora estamos en prueba de aprendizaje sobre esto, ¿no? Pero me parece interesante porque estamos viendo que se genera una serie de interacciones interesantes, aunque no nos veamos las caras. Podemos aprender como docentes unos de otros, aunque estemos a una distancia considerable, digamos, ¿no? Y docentes están conectando docentes de diferentes países que están pudiendo aprender. Esta herramienta permite analizar las competencias docentes, permite generar itinerarios. No hay cursos, o sea, aquí no hay cursos, no hay, sino que hay habilidades y hay desafíos de aprendizaje. Y esos desafíos se personalizan en función de unas primeras preguntas que se hacen cuando comienza, y luego cada uno tiene un portafolio donde se pueden colgar evidencias de la práctica que se comparten con otros colegas a partir de una especie de peer review, de revisión entre iguales, y obviamente está basado mucho en la práctica, digamos, ¿no? Y mucho en la transferencia a esa práctica, no tanto en la parte teórica, sino en cómo se transfiere y cómo se desarrolla y cómo se evalúa esa práctica conjunta, ¿no? Obviamente pues tiene una serie de métricas, también las instituciones pueden hacer un seguimiento, o sea, normalmente no se ha tenido desde el punto de vista institucional una herramienta para hacer el seguimiento de la formación docente, porque van a los cursos de formación, pero luego cada quien regresa a su aula y no sabemos qué pasa. En cambio ahora se puede ver, y se puede trabajar, se puede generar técnicas que estamos haciendo aquí, estamos experimentando técnicas de tutorización, de mentoraje o mentoring, de coaching a través de la propia plataforma, digamos. Y bueno, como primeras valoraciones, de momento tenemos un poquito más de 3,000 docentes que ya están interactuando en la plataforma. Se nos dan de alta más o menos unos 11 docentes nuevos cada día. Hay unos 36 países representados en estos momentos. Tenemos ya un poquito más de 1,200 evidencias sobre prácticas educativas en un año de tener la herramienta así ya en marcha. Y vemos que se suben un promedio de 6 evidencias nuevas cada día. Por tanto, ya los contenidos que nosotros pudimos subir en su momento, pues ahora realmente están muy superados por las evidencias que están subiendo los propios colegas de muchos países y que están sirviendo para que entre colegas se pueda ir aprendiendo, ¿no? Tenemos de momento 33 habilidades desarrolladas, que son habilidades de 16 competencias que hemos identificado y 11 desafíos de aprendizaje. No entraré tanto en la plataforma porque mañana habrá un taller que vamos a dar para hacerlo un poco más práctico todo esto. De hecho, será, me parece, en el aula 104 a las 11:30 de la mañana. El que quiera asistir, con mucho gusto, ahí vamos a estar. Y bueno, simplemente para que veáis las evaluaciones iniciales, hicimos una prueba piloto, digamos, ¿no? de la propia plataforma, y bueno, lo que nos ponían es que realmente le estaban ayudando esas competencias para su desarrollo docente y que querían continuar. Y últimamente hicimos ahora hace poquito otra investigación, que de hecho un colega que se llama Pedro Navareño, que está aquí con nosotros, presenta una comunicación en este congreso sobre el tema, y por tanto no hablaré mucho más del tema porque seguramente lo pueden ver en la comunicación de Pedro, pero en esta nueva investigación de uso de la plataforma, pues vimos que cumplía con las expectativas en un porcentaje muy alto. La formación no solo les ha revelado cosas sobre la propia habilidad concreta que están desarrollando, sino también sobre sí mismos y sobre cómo aprenden. O sea, no solamente conocimiento práctico, sino también pensamiento práctico, ¿no? Y la formación recibida también ha abierto nuevas perspectivas de mejora, ¿no? De conectarse con otros, ¿no? De interactuar con otros colegas a nivel internacional, ¿no? Y pues la mayoría tiene una predisposición a asumir ahora nuevos roles, menos instructivos y digamos más colaborativos, ¿no? A partir de esta experiencia, ¿no? Y bueno, pues han dicho, bueno, sistema de apoyo entre docentes muy interesante, los recursos que se proporcionan para poder desarrollar esas habilidades también son interesantes y bueno, yo creo que estamos aprendiendo, es una cosa muy nueva, pero es una manera de aprovechar las nuevas tecnologías, no solamente para cosas que tengamos que trabajar con los alumnos, sino también para cosas que podamos trabajar entre nosotros como docentes y para nuestro propio desarrollo profesional. Bien, pues, bueno, como conclusiones, voy a hacer un breve, 2 minutos resumen. Como hemos visto, dice Edgar Dale que solo se queda después de una conferencia con el 5%. Bueno, a ver si con esto último os quedáis, ya me doy por bien servido,
hemos hablado de las comunidades profesionales de aprendizaje y hemos dicho, bueno, que en final ayudan las comunidades a tener un lenguaje común entre el profesorado. Si compartimos, generamos un lenguaje común y esto nos ayuda a generar consenso y a generar pues, criterios comunes para la práctica y un estímulo coordinado a nuestros alumnos, ¿no? Por otro lado, generan seguridad necesaria, ¿no? Necesitamos seguridad, no podemos ir a una formación y luego cada quien a la buena de Dios saber cómo lo aplica, o sea, necesitamos seguridad y eso se gana pues trabajando con colegas, viendo a otros actuar, que otros nos ven a nosotros, fortalecen los procesos de formación permanente y de evaluación del impacto, evaluación ya no de nosotros solo como docentes, sino de eso, digamos, en qué ha mejorado en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Esa evaluación de impacto, ¿no? Y también permiten aprender a partir de múltiples experiencias y llegar a más participantes, porque si no nos quedamos solo con nuestra escuela, con nuestras prácticas que podemos, o con alguien que va de repente a algún congreso como estos, pero qué bueno sería que todos tuviéramos acceso a una plataforma donde pudiéramos estar compartiendo prácticas pues, a nivel internacional, ¿no? Y esto obviamente enriquece toda la experiencia, ¿no? Y también pues, posibilitar ajustarse a las necesidades de cada docente y hacer un seguimiento cercano, o sea, el feedback constructivo como herramienta o como clave, digamos, básica, ¿no? A partir de esta herramienta, de esta plataforma conjunta, ¿no? Y por último, pues la fuerza del aprendizaje colaborativo. O sea, hemos visto que esa fuerza realmente es muy potente, ¿eh? En los años que llevamos trabajando con esto, pues, lo hemos visto de manera presencial. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí arriba, digamos, arriba a la izquierda, esto es México, es una escuela indígena que además ganó un premio de buenas prácticas en México trabajando con este tipo de comunidades profesionales de aprendizaje. Del otro lado, arriba también es Barcelona, donde 2 centros educativos, no solo ya un centro, sino con otros, se puede generar también comunidad profesional de aprendizaje. Aquí abajo está Perú, donde estamos trabajando con el gobierno de Perú para cambiar toda la formación continua del profesorado en servicio. Y bueno, finalmente esta herramienta la que queríamos presentar aquí en el Congreso, que está comenzando a dar pues, sus primeros pasos y primeros resultados y que entendemos que puede ayudarnos también como un complemento, como un soporte y que puede dar también idea de inspiraros a vosotros que estáis en el tema de las nuevas tecnologías, pues para ir cambiando las maneras en las que aprendemos unos con otros y las que desarrollamos nuestra práctica profesional, ¿no? Y bueno, como diría un yogi, bueno, el yogi lo diría de la vida, pero yo lo digo de la educación, La verdadera innovación no pasa por cambiar la educación, o sea, el verdadero cambio no está en intentar cambiar la vida, sino pasa por cambiarnos a nosotros mismos como docentes. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Federico. Yo creo que, bueno, hemos aprendido todo muchísimo de tu charla, de tu conferencia. Creo que vamos a aprender Zumba. Vamos a pasar de la Zumba. Ojalá todos salgamos de aquí el viernes bailando Zumba, o al menos lo intentemos. Bien, para el turno de preguntas, no sé si al final se han recogido las tarjetas con las preguntas, o si alguien, por ahí hay alguna. Allí hay otra. Bien, pues la pasáis, la formulamos. Bien. La primera pregunta la realiza Adriana, de la Universidad Iberoamericana de México, y nos pregunta cómo podemos influir en un alumno o conjunto de alumnos en entornos virtuales cuando no existe el contacto presencial con los alumnos. Bueno, o sea, por un lado, el contacto presencial obviamente pues ayuda en todos los sentidos, digamos, ya hablábamos ahora, y yo creo que el propio Ángel Pérez lo trató, digamos, ¿no? Yo creo que las experiencias construyen y generan aprendizaje, por tanto, el no tener contacto presencial siempre es un hándicap, ¿no? Y yo diría que posiblemente no todo se puede aprender a nivel online, ¿no? Pero de todos modos, habría que reforzar, ¿no? Reforzar sobre todo toda la parte de interacción, ¿no? Interacción tiene que ver con el feedback. Una cosa que nos dan las nuevas tecnologías es que incluso podríamos dar más feedback a los alumnos. Entre más feedback les demos, feedback constructivo, pues esto ayuda en su aprendizaje. Y por tanto es una cosa que a veces en clase es difícil, pero que si los tenemos online y hacemos una buena tutorización, esto es factible de hacer. Otra cosa que nos dan las nuevas tecnologías, que sería muy importante para el aprendizaje, es
atender las necesidades de cada alumno, por tanto, hacerles preguntas sobre esas necesidades y no darles a todos el mismo ejercicio, no darles a todos, digamos, la misma evaluación, sino ser capaces de ir personalizando. Esto el software nos ayuda. Hoy en día conocemos muchas herramientas que son capaces de detectar el nivel que tiene un alumno y en función de eso hacer unas preguntas concretas en función de su nivel. Y luego detectar cuando pasa de nivel y hacerle otro tipo de preguntas. Yo creo que ese tipo de herramientas las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, digamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que habrá ese hándicap. Ahora ya, poco a poco también se incorporan cuestiones síncronas, ¿no? Por lo tanto, si no los podemos tener presencialmente, pero al menos podemos tener reuniones síncronas online, pues bueno, eso también puede ser una oportunidad de interacción. Y luego, yo creo que esto de hacerlos protagonistas, ¿no? Que se base mucho en la experiencia, en la práctica, que ellos mismos sean los que investiguen, los que desarrollen, sobre todo a nivel de universidad, casi tendría que ser un laboratorio, un gimnasio donde tuvieran que resolver problemas de la práctica profesional, de la que sea, de la que estén, de la carrera que estén estudiando, y que vengan con posibles soluciones. Y aquí interactuando online, pues se pueden generar, digamos, diversos diálogos que construyan aprendizaje, ¿no? Yo entendería que iría por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Y la última pregunta era, ¿cómo consideras que favorece más el aprendizaje si trabajando en un centro pequeño o en un centro grande? Si tú crees que puede haber una diferencia a la hora de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, o sea, obviamente, digamos, el aprendizaje se da entre personas que dialogan, que construyen, que se ven unos a otros, que se ven a otros. Por tanto, lo que sucede en los centros grandes es que al final tenemos que generar comunidades pequeñas, ¿no? Cuando la comunidad es muy grande, tenemos que generar grupos pequeños, interacciones concretas que se traduzcan, digamos, en estímulos de aprendizaje conjunto, ¿no? Y por tanto, no es que el centro grande sea peor y el centro pequeño sea mejor, sino que lo que tenemos que hacer con el centro grande, pues es trocearlo, para que en un centro grande haya, digamos, espacios concretos de trabajo de individuos que puedan acompañarse en cierto momento y que a través de eso también se puedan ofrecer las mismas herramientas que en un centro pequeño, ¿no? Claro que es más difícil poner de acuerdo a un claustro o a un conjunto de docentes cuando son muchos que cuando son pocos, obviamente eso es así. Pero si hay una razón de ser, si hay un sentido, como decía Ángel Pérez hace poco, ¿no? Si tenemos un sentido más allá de la propia innovación, un sentido más allá de las propias TIC, más allá de la propia metodología, hay que entender que ninguna metodología puede tener sentido en sí misma, sino que son medios, ¿no? Porque el sentido que tiene todo lo que hacemos en las aulas es para conseguir que nuestros alumnos aprendan mejor, ¿no? Por tanto, si logramos que esa comunidad, por muy grande que sea, pueda compartir un objetivo común, que no sea ninguna metodología, sino que sea el aprendizaje de esos alumnos que pasan por todas esas aulas, entonces tenemos más oportunidad de llegar a acuerdos, ¿no? Pues si todos compartimos un objetivo de aprendizaje, unas finalidades o lo que llamamos un perfil competencial, un perfil de salida. En Latinoamérica le decimos el perfil de egreso, el perfil del que egresa, del que sale. Si logramos compartir muy bien eso, si los docentes de un centro estamos convencidos de ese perfil, entonces podemos comenzar a tomar decisiones conjuntas sobre qué vamos a hacer cada quien en su clase, cada quien en su aula, para conseguir que los alumnos lleguen a ese perfil. Y de hecho, en nuestro caso, es lo primero que trabajamos con las instituciones que asesoramos, es desarrollar una visión compartida del aprendizaje que queremos conseguir en nuestros alumnos y alumnas, que parece una cosa obvia, pero que si rascamos un poco, muchas veces no lo es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Federico, en primer lugar por adaptarte al tiempo, por cumplir con la hora establecida, agradecerte tu participación, así que le damos un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Y continuamos con las sesiones de comunicaciones. En el programa pueden comprobar las distintas salas en las que se van a desarrollar las comunicaciones que presentan los distintos congresistas. Y nos vemos mañana aquí después de la sesión de comunicaciones a las 10 de la mañana. Mañana el día se presenta apasionante, verdad que va a haber muchos talleres prácticos aquí en el salón de actos. Así que nada, agradecerle su presencia y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.